entender qué es la geometría que hacía Euclides. Alexandrov era uno de los mejores geómetras que tuvo el siglo XX, y una de sus frases más importantes y célebres era: de vuelta a Euclides. ¿Por qué? Porque Euclides es el fundador de la geometría como la conocemos de manera sintética. Él no estudiaba las figuras geométricas, ¿no? El cuadrado, el círculo. Él estudiaba las relaciones que hay entre segmentos de recta, que son la objetivificación de las medidas, ¿no? de los números reales, por así decirlo hoy en día. Entonces, a Euclides le interesa estudiar los ángulos entre segmentos y las relaciones que hay entre los segmentos, ¿ok? Es importante tener claro eso, porque conforme avanzamos en la historia de la geometría, pues uno se desvía un poquito y empieza a pensar en tensores, primera, segunda forma fundamental, lo cual es correcto, pero se pierde la esencia sintética de la geometría. ¿Qué hace uno en geometría realmente? No es nada más calcular un tensor y decir k igual a -1, ¿ok? Se hacen más cosas. A ver, y los problemas, uno de los problemas más importantes de la geometría como rama de las matemáticas es el problema de la curvatura. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos de acuerdo en que, bueno, una línea recta no es curva a comparación de un círculo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es no curvo? Uno en matemáticas tiene que hacer nociones precisas. Uno no puede nada más decir, es esto y más o menos esto, ¿ok? El problema de la curvatura se puede rastrear hasta Nicolas Oresme en el siglo XIV. Él es el primero en postular que la curvatura del círculo es inversamente proporcional al radio, ¿ok? Luego Isaac Newton con su método de fluxiones, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando posterior a René Descartes, introduciendo su sistema de coordenadas. Isaac Newton con su método de fluxiones demuestra que pues, esto se va a cumplir en un sistema coordenado en el plano. No solo para la circunferencia, sino Isaac Newton también lo calcula para curvas un poco más extravagantes, ¿no? Determina ecuaciones que te dicen la curvatura en un punto de curvas un poco más sofisticadas que el círculo o la recta. Luego, siguiendo la tradición de Isaac Newton, Euler define la curvatura extrínseca de una superficie. Y a grandes rasgos, pues es, tomas una superficie vista, ¿no? Inmersa en R3, y uno toma planos, ¿no? Planos que pasen por un punto. Se dibujan curvas en la superficie, ¿verdad? Y conforme uno va rotando este plano, de manera que el vector normal en ese punto esté contenido en los planos que rotamos, pues se va a alcanzar una curvatura máxima y mínima para una familia de curvas que se dibujan en la superficie, ¿va? Euler define la curvatura como el producto de las curvaturas mínimas y máximas, ¿ok? Eso es bueno, porque tenemos una noción de curvatura ahora en superficies. Lo que pasa es que es extrínseca, entonces sí importa cómo lo vemos desde el espacio. Entonces llega, pues, yo diría que el mejor geómetra de todos los tiempos para mí es Gauss. Llega y él no solo da una noción intrínseca de la curvatura para superficies, pero además demuestra que coincide con la noción que daba Euler en el contexto extrínseco. Lo que hace Gauss es tomar una superficie, bueno, una esfera de radio 1, en este momento sumamos, y él en su superficie toma un cachito infinitesimal en sus palabras, ¿no? Alrededor de un punto. Y entonces de aquí dibuja una familia de vectores normales a la superficie. Y estos vectores normales los transporta paralelamente a la esfera. Entonces, el cacho que se dibuja en la superficie me va a dibujar un cacho aquí en la esfera. Digamos que este es el volumen del cacho en la esfera. Y este es el volumen, bueno, ahí no se ve tanto, el volumen del cacho infinitesimal, ¿no? Entonces Gauss define la curvatura como este límite de aquí, esta densidad, ¿verdad? Conforme S tiende a un punto, digamos P. Esta es la curvatura en un punto, ¿ok? Es una noción intrínseca, pero Gauss va más de eso y define lo que se llama la primera forma fundamental, la segunda forma fundamental, y como les comenté, demuestra que esto coincide con esta noción de Euler.
Eso es bueno, porque entonces estamos avanzando en una noción intrínseca de la geometría. Eso es un buen paso. Luego, el alumno de Gauss, uno de los más famosos, es Riemann. Riemann ve el problema de Gauss de definir la curvatura para superficies y lo generaliza a variedades de dimensión arbitraria. Y quiero tocar un poquito sobre cómo lo hace Riemann, ¿ok? Porque no es a priori obvio cómo lo hace. De hecho, uno se tiene que sentar a hacer las cuentas, porque Riemann no lo explica en su plática, ¿ok? Lo dice muy abiertamente, pero no se mete mucho en sus matemáticas. Lo que hace Riemann es tomar una variedad riemanniana, ¿no? Le dota una métrica y tenemos n coordenadas locales alrededor de un punto P. Expresamos el tensor métrico porque lo que hace es primero definir, ¿no?, la función distancia en la variedad y hace una aproximación de Taylor a segundo orden del tensor métrico. Entonces las componentes se escriben así, donde O chiquita es una función que cuando la divides entre la norma al cuadrado y tomas el límite, pues eso se tiende a cero, ¿va? Entonces, esta es la expresión en general, pero bueno, si tomamos un sistema de coordenadas normales, o sea, un sistema de coordenadas donde el tensor métrico es la matriz identidad localmente y sus derivadas son cero, podemos reescribir al tensor métrico de la siguiente manera. Y noten aquí que lo que sobreviven son los coeficientes de segundo orden. Eso es lo que a Riemann le va a interesar. Los coeficientes de segundo orden van a determinar la curvatura seccional de la variedad riemanniana. ¿Cómo? Bueno, Riemann demuestra que si tomamos a estos coeficientes localmente, va a existir una forma bilineal cuadrática que se exprese así con estos coeficientes, ¿ok? Es un teorema que no es obvio, ¿va? Sí hay que hacer las cuentas. Y más aún, concluye que esta forma bilineal determina a el tensor de curvatura. Él llega al tensor de curvatura con la pregunta sobre cómo uno puede transformar la expresión para una métrica arbitraria en la métrica euclidiana. ¿Okay? Cuando uno hace pues, cálculos y determina las condiciones necesarias y suficientes para que esta igualdad se dé, sale el tensor de curvatura, que es esa R de ahí. ¿Ok? No es un teorema obvio, sí hay que hacer las cuentas. Entonces, Riemann aquí lo que quiero que noten es que sigue el carácter intrínseco de la geometría, pero lo intersecta un poco con el análisis. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos metiendo derivadas parciales. Lo hacía Gauss también, pero Riemann es muy explícito en cómo se toman los diferenciales y las derivadas parciales de segundo orden. Eso es importante, porque esto es lo que nos evita trabajar con superficies que no son tan raras, ¿no? Uno le dicen en geometría diferencial, consideramos todas las superficies suaves, pero no podemos trabajar con una pirámide. ¿Por qué no tendría geometría eso? ¿Por qué tendremos que excluirlo, ¿no? Ah, bueno, porque no hay planos tangentes. Bueno, la plática va de eso, de cómo hablar de estos espacios que sí tienen picos, pero pues tienen geometría, ¿no? Para ello, pues hay una escuela rusa del pensamiento geométrico, del siglo XX. Quiero mostrarles quiénes son. Es una historia muy incompleta en mi presentación, ¿ok? Hay muchísima gente que no pongo aquí y me gustaría, de verdad me gustaría hablar sobre sus resultados, pero no da el tiempo, ¿ok? Son muchas mentes. Quiero que les quede claro eso, que Alexandrov no fue el único, ¿ok? Fueron varios, muchísimos. Y bueno, este es el protagonista, el genio de toda esta escuela. Alexandrov nace en Leningrado, entonces se pueden imaginar que es un poquito viejo para nuestros estándares, ¿no? Que seguramente se enojaría si le dijéramos viejo. Y lo que hace él es trabajar con esta pregunta: ¿cómo definir nociones intrínsecas a espacios que no son suaves a priori? Lo que hace es seguir la tradición de Gauss, de definir la curvatura mediante cosas de este estilo. Esto no asume ningún tipo de diferenciabilidad, que después, si asume esa estructura diferencial, coincide con algunas expresiones. Él sigue esta tradición. ¿Cómo podemos trabajar con lo que hacía Euclides, segmentos, que hoy en día se les conocen como geodésicas, y cómo podemos definir la curvatura a partir de ángulos entre geodésicas y en superficies que no necesariamente tienen plano tangente en cada punto? Si se pueden dar cuenta, Alexandrov era un genio. O sea,
a los 24 años se graduó del doctorado y ya era profesor de tiempo completo. Entonces, pues, era muy bueno. Pero Alexandrov, como les dije, no es el único. Víctor Toponogov también estaba muy al tanto de los trabajos de Alexandrov. Él tiene varios teoremas muy importantes en la geometría riemanniana, entre ellos teorema de globalización, teorema de comparación de Toponogov. Tiene un libro de superficies y curvas que les recomiendo checarlo. Un increíble matemático. Y muchos de los teoremas que demostró Toponogov usaban la herramienta que había construido Alexandrov junto a otros. ¿Ok? Bueno, también 1930. Todavía no, estamos un poquito lejos de 2026. Después de Toponogov está Burago. Este es Burago padre, sigue vivo. ¿Ok? Él fue alumno de Alexandrov, entonces ya se imaginarán el contenido matemático que carga el hombre. Muy bueno. También está Burago hijo, que Burago hijo escribe un libro sobre geometría métrica que pueden encontrar aquí en la biblioteca del IMATE. Burago padre, está Mikhail Gromov. Él es un poco más famoso pues, en círculos de geometría. Tiene muchas cosas que se definen en su nombre. La distancia de Gromov-Hausdorff, teorema sobre crecimiento polinómico de Hausdorff. Este Gromov lo que lo caracteriza es que a él no le gustaba la ideología soviética. Entonces, él se va a Estados Unidos y eventualmente consigue una ciudadanía francesa. De hecho, él es el que influye al siguiente personaje que vamos a ver en la lista a que se vaya a Estados Unidos a trabajar un rato. Gromov es muy importante, sigue vivo, ¿ok? Eso es lo bueno, sigue vivo. Y luego está la leyenda, Perelman. Perelman, al igual que Gromov, fueron alumnos de Alexandrov. Perelman fue más alumno de Alexandrov que Gromov. Fue su último alumno de doctorado, lo cual yo considero que es un poco poético, ¿no? Que tu último alumno sea el que demuestre uno de los teoremas del milenio, ¿no? Perelman era un genio. Sacó 10, por así decirlo, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y se gradúa a los 24 años, creo, si no me fallan las cuentas. Él escribe con Alexandrov y Burago un artículo que es el fundamental para entender los espacios que vamos a ver de curvatura acotada, y ya por eso se vuelve un matemático reconocido por resolver cualquier problema que se le interponga. Incluso antes de resolver el problema del milenio, él ya era un matemático muy reconocido en los círculos de geometría. De hecho, mejora algunos teoremas de Chigger, Gromov, que están relacionados con Milnor sobre teoría de variedades. ¿Okay? Los mejora como a mi edad. Entonces, era muy bueno. Y él se va en 1990, 93 más o menos, a Estados Unidos por influencia de Gromov. Y en Estados Unidos hay varias anécdotas de él hablando de cómo se iba caminando por las calles y regresaba a su casa y escribía la demostración. Y era un muy buen pensador, tenía una mente súper fuerte. ¿Okay? No era fuerte, era súper fuerte. Y sin él no creo que se hubiese demostrado la conjetura de geometrización de Thurston y eventualmente la de Poincaré. Ok, ¿por qué nos interesa Perelman? Porque él también hizo, evidentemente, mucho trabajo en geometría de Alexandrov, muchísimo. Y el objetivo es encaminarlos a un teorema de los tantos que demostró sobre caracterización de espacios de Alexandrov. Ok, esto es para que se den una idea de que no es nada más lo que dice la tele. Ok, para ello, pues tenemos que empezar a trabajar un poco con las nociones básicas de lo que es un espacio de Alexandrov. Noten que empezamos con un espacio métrico arbitrario. No asumimos estructura diferenciable, no asumimos nada de nada. Un espacio métrico es casi tan general como un espacio topológico, ¿no? Casi. Ese casi es una rama de investigación muy grande, ¿va? Y toda esta definición sobre lo que son las curvas admisibles es para encaminarnos a lo que va a ser una geodésica. Porque lo que queremos es, si queremos seguir la escuela, o bueno, el pensamiento de Euclides en la geometría, nos gustaría que si tomamos un segmento, digamos AB, y si lo dividimos por un punto C, la distancia entre AB se puede ver como AC más CB, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Simplemente son las curvas en las que queremos trabajar. Obviamente queremos que sean invariantes bajo traslaciones, que es lo que nos pide aquí. Es decir, si movemos la recta en el plano, no queremos que cambie su longitud, ¿no?
No queremos que se vuelva más grande o más chiquita, ¿va? Ok. Esas son las curvas admisibles con las que trabajamos. Luego, si queremos medir la longitud de las curvas, necesitamos un funcional de longitud. Esta come, por así decirlo, curvas admisibles y nos va a devolver un número que posiblemente sea infinito, ¿ok? Hay curvas con longitud infinita, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y queremos que funcione intuitivamente como uno espera, que es lo que les platico. Si medimos la distancia de A a C y sumamos la distancia de C a B, es lo mismo que medir de A a B, ¿ok? Queremos también que se comporte de manera continua cuando nos movemos sobre el intervalo. No queremos que de repente explote infinito una curva que no tiene longitud infinita. Cuestiones un poco técnicas, ¿ok? Y bueno, eso es un funcional de longitud dada una colección de curvas admisibles en un espacio métrico arbitrario. Ahora, ¿por qué nos interesan las curvas y cómo medir las curvas? Porque bueno, uno le gustaría trabajar con la distancia inducida por la longitud de curvas, ¿no? Por ejemplo, consideremos en el plano 2 puntos, ¿verdad? Voy a poner un punto aquí y un punto aquí. Nosotros podemos considerar todas las curvas que los unen, curvas admisibles, y uno esperaría que la distancia entre estos 2 puntos sea nada más la longitud de la curva más chica que los une, ¿no? Chica en longitud, ¿no? Bueno, eso no siempre pasa, ¿va? ¿Por qué? ¿Qué tal si yo remuevo el origen aquí? ¿No? Aquí hago un hoyo. Entonces esta curva ya no puede estar en el plano, ¿no? Porque pasa por el hoyo. Entonces no podemos decir que la distancia entre 2 puntos es la longitud de esta curva. Necesitamos aproximarla mediante una sucesión minimizante, ¿no? Que es lo que está pasando aquí con el ínfimo. Hay casos en los que sí ocurre, como en el plano. Si existe una curva que une los 2 puntos y la distancia se mide como la longitud de esa curva, pero no siempre, ¿ok? Y hay que tener cuidado con eso. Y ahora, nos interesan los espacios donde podamos, de hecho, medir la distancia entre 2 puntos como la longitud del segmento que los conecta, ¿no? Esos son los espacios de longitud. Y estos hay en todos lados, ¿eh? No crean que nada más son ejemplos pues, bizarros, ¿no? Como les comentaba, pueden tener espacios de longitud, por ejemplo, un tetraedro, ¿no? Toman la distancia como pues, el ínfimo de las longitudes de las curvas que los unen, ¿no? Entonces, esta es una noción muy intrínseca de la distancia entre 2 puntos, porque no hay nada más intrínseco que moverte sobre la superficie y medir, ¿no? Ir midiendo como pues, tus pasos, ¿no? A lo largo de la superficie. Ahora, ojo, esta definición no es para superficies, es para un espacio métrico en general. Entonces, puede haber espacios de longitud bastante raros, y los hay. Y ese es un problema en la geometría métrica en general, no solo en geometría de Alexandrov, que los espacios de longitud son muy locos, ¿ok? No se tienen muchas caracterizaciones de ellos, y por eso requerimos imponer condiciones extras que nos permitan estudiar la geometría de estos espacios, porque a priori pueden ser muy locos, ¿ok? A ver, lo que les decía, a veces podemos minimizar la distancia entre 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, la distancia mínima es la longitud de la curva que los une. En este caso, si se alcanza el mínimo. Ok, ya que hablamos de curvas y de cómo se miden, podemos hablar de geodésicas. Ahora, la palabra geodésica es importante en la historia de la geometría, ¿va? Lo que queremos es buscar las curvas que son de longitud mínima, ¿ok? Entonces, si buscamos las de longitud mínima, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, en la esfera, ¿no? En la esfera, si ustedes se toman 2 puntos, así, por ejemplo, la curva que los une que tiene distancia mínima debe ser esta. Pero no sé si han escuchado por ahí que dicen que los círculos mayores son geodésicas. Pero pues chéquense, si se van por atrás, pues esto ya no minimiza la distancia, ¿verdad?
Entonces, en geometría riemanniana, una geodésica es una curva que localmente sí minimiza la distancia, no necesariamente globalmente. Eso es un problema que se puede arreglar fácilmente. Podemos definir lo que es una geodésica local. Yo lo hago así en mi trabajo, no es estándar en los libros, ¿ok? Como una curva que localmente es una isometría, ¿ok? La distancia entre dos puntos es la distancia entre pues, los tiempos, por así decirlo, ¿no? Entonces, con esta noción podemos hablar de geodésicas en el contexto global, no nada más en el contexto local. Las geodésicas van a ser curvas que asumimos parametrizadas por longitud de arco, ¿no? Que son isometrías globales, ¿ok? Entonces, una geodésica va a ser una curva que minimiza distancia de manera global, ¿va? En el contexto métrico. De nuevo, en el contexto riemanniano sí tiene que ser de manera local, ¿va? Y pues bueno, esta es una buena notación, ¿no? Geodésica de X a Y. Eso es bueno. Hay clases de geodésicas que nos interesan más que otras. Vamos a trabajar mucho con las semirrectas y las rectas. Las rectas tienen que ser como uno espera, geodésicas en toda la recta real, ¿no? Ustedes mapean toda la recta real a su espacio. Y una semirrecta, pues la mitad de la recta real al espacio, ¿no? Y de manera isométrica, ¿no? No puede haber distorsión en la distancia. Entonces ahí están imponiendo restricciones geométricas, ¿va? Ok, aquí viene la parte bonita de la presentación. Nosotros no solo nos interesan las geodésicas, nos interesan las figuras geométricas. Y la más fundamental, incluso en el trabajo de Euclides, es el triángulo. El círculo es una herramienta auxiliar que usa Euclides. No se mete tanto en las propiedades del círculo, pero el triángulo es fundamental en todos los teoremas que demuestra Euclides. Sin el triángulo no hay congruencia y no hay semejanza. Y sin congruencia ni semejanza no hay geometría de Euclides, ¿ok? Entonces, necesitamos definir qué es un triángulo. Pues un triángulo va a ser, toman tres puntos distintos en su espacio métrico y los unen con geodésicas, ¿va? Entonces, pues va a ser una terna de geodésicas, un triángulo en el espacio métrico. Esto es un espacio métrico arbitrario. ¿Y cuál es la técnica importantísima en geometría de Alexandrov? La técnica de comparación. Uno no trabaja directamente en el espacio métrico, a veces, sino trabaja en un espacio modelo. ¿Cuáles son los espacios modelo? Los que tienen curvatura seccional constante. A ver, entonces, por ejemplo, uno no trabaja con este espacio métrico en general, sino lo manda, por ejemplo, a R2. Y en R2, uno puede tomar tres puntos arbitrarios, mis puntos de comparación, y tomar segmentos en el plano que tengan la misma longitud que las geodésicas en el espacio métrico. Eso se puede hacer porque la longitud de una geodésica es un número real, ¿no? A cada número real le puedo asignar un segmento de dicha longitud, ¿va? Esa es la técnica de comparación. Uno se mueve a espacios de curvatura seccional constante y trabaja ahí, ¿ok? No se queda solo en el espacio métrico. Y esa es la idea grandiosa de Alexandrov, entre otros, ¿ok? No se queda en el espacio métrico, o el espacio de longitud. Se va a un modelo donde sí sabe trabajar con herramientas geométricas. Bueno, lo que les acabo de decir es toda esta definición. Sé que se ve un poco pantallante así, pero hay que escribirlo bien en algún momento. Simplemente es esto, ¿ok? Ahora, mi modelo en este caso pues es R2, pero puedo tomar la esfera, el modelo hiperbólico y ya, solo hay esos tres, ¿ok? Bueno, y rescalamientos de ellos. Ok, ahora, una convención buena es que, por ejemplo, si tomamos un triángulo de comparación en la esfera, pues hay que imponer una condición sobre la longitud, o bueno, el perímetro de nuestro triángulo de comparación, ¿no? No queremos que nuestro triángulo se vea, por ejemplo, bueno, este es un triángulo bonito. No queremos que se vea como así, ¿no? Eso ya no tiene cara de triángulo, ¿no? Aunque pasa por aquí arriba y se va por abajo y pasa por estos tres puntos. Eso ya no tiene cara de triángulo.
Entonces, es esta condición, que en el caso de curvatura positiva, uno tiene que pedir que el perímetro sea menor que esa cantidad de ahí, el diámetro del espacio modelo, ¿ok? Porque si no, el triángulo no existe, ¿sí? En otros casos siempre existe. Ok. Ahora, a ver, ya tenemos la noción de segmento, de geodésica y de triángulo de comparación. Si queremos hacer lo que hizo Euclides, necesitamos la noción de ángulo. Y de nuevo, la noción de ángulo es mediante la técnica de comparación. Uno toma un triángulo en el espacio métrico y uno se quiere fijar en este ángulo entre las geodésicas del espacio métrico. ¿Qué es lo que hace uno? Se va al modelo, ¿no?, de curvatura seccional y se fija en el ángulo entre los lados de comparación. ¿Ok? Y ahora, eso a priori depende de la curvatura del espacio. ¿Ok? Lo que no depende de la curvatura es cuando nosotros tomamos el límite, cuando los puntos en los segmentos, digamos U y V, se mueven a nuestro vértice. ¿Ok? ¿Por qué? Esto es una técnica que se conoce de blow up. Imagínense como la esfera, ¿no? Si ustedes le hacen blow up, que es como hacerle zoom, la esfera se ve cada vez más plana, ¿no? Y lo mismo en un modelo hiperbólico, imagínenselo. Y le hacen zoom al modelo hiperbólico, se va viendo más plano, ¿ok? Entonces, este blow up no depende de la curvatura. Es decir, el ángulo, que es este límite, no depende de la curvatura del espacio modelo. Y eso está bien chido, porque entonces ya tenemos una noción de ángulo que no depende de cómo yo compare en mi espacio. ¿Ok? De nuevo, toda esta definición se ve muy técnica, pero es esencialmente esto. ¿Ok? No estamos haciendo nada distinto. Solo que hay que escribirlo bien. Ok, ahora, esa es la definición de ángulo. Pero no hemos hablado de curvatura. Y lo importante de la geometría, como les comenté al inicio, bueno, uno de los problemas importantes es la curvatura. ¿Cómo definimos la curvatura en un espacio métrico? Uf, pueden preguntárselo, pueden pensarlo. No es claro, ¿ok? No, no es claro. Hay espacios métricos muy raros que no tienen por qué tener curvatura. Por ejemplo, un espacio discreto, porque tiene que tener curvatura, ¿no? ¿Qué pasa? Alexandrov, ¿verdad? Alexandrov, por eso se le pone el nombre, geometría de Alexandrov. Piensa en lo siguiente. Vamos a tomar una superficie convexa. A él le interesaban las superficies convexas. Vamos a tomar una superficie convexa y vamos a tomar dos rayos que salgan del mismo punto. Y vamos a tomar dos puntos en estos rayos, X y Y. Vamos a tomar además dos puntos auxiliares, X', Y', sobre los segmentos, pero que estén más pegados al vértice. ¿Ok? Vamos a tomar los triángulos de comparación de P, Y y X y de P, Y', X'. Entonces aquí vamos a tener un triángulo, el punto de comparación P, X', comparación, Y', comparación. Y el otro triángulo de comparación. Punto de comparación, Y de comparación, X de comparación. ¿Vale? Ahora yo espero que se vean que son distintos, o si los dibujé muy similares, una disculpa. No necesariamente tienen que ser los mismos triángulos. Ok, aquí sí podemos considerar el ángulo. Vamos a llamarle a este ángulo θ1 y este otro ángulo θ2. Vamos a tomar aparte dos puntos sobre este triángulo, los lados de este triángulo de comparación. Les vamos a llamar X' y Y'. ¿Ok? De tal manera que la longitud de estos lados sea la longitud de los lados de este otro triángulo de comparación. Entonces, la pregunta que se hace Alexandrov es, ¿cómo concluir que este lado de aquí es menor o igual que este lado de aquí? Porque nos está hablando de convexidad si tenemos eso, ¿no? Si estamos en una superficie convexa, tiene que ocurrir que este lado de aquí tiene que ser menor o igual que este. No lo podemos escribir así. ¿Cómo concluimos eso? Bueno,
La proposición 18 del libro 1 de Euclides nos dice la respuesta. Ángulo mayor corresponde al lado mayor, ¿verdad? Entonces, una condición suficiente es que el ángulo teta 1 sea menor o igual que el ángulo teta 2. Sí. Esta es la propiedad de convexidad de Alexandrov. Pedimos que el ángulo sea una función no creciente en los parámetros de longitud sobre los lados del triángulo. ¿Sí? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso ocurre en superficies convexas. Y en superficies convexas sí sabemos que la curvatura está acotada por abajo, ¿no? Piensen en la esfera. La curvatura está acotada por abajo de 0. Es una superficie convexa. Pueden pensar también en un tetraedro. La superficie es convexa. Ergo, si tuviera una noción de curvatura, tendría que estar acotada por abajo, porque satisface esta desigualdad de aquí. Esa es la brillantez. Con esta noción de convexidad de ángulos, Alexandrov no define lo que es la curvatura en un espacio métrico, pero habla de espacios con curvatura acotada por abajo. No definimos lo que es la curvatura, lo repito, no le damos ningún número, no le asignamos ningún valor numérico, pero hablamos de curvatura acotada por arriba o por abajo, ¿ok? Entonces, propiedad de convexidad, salud. La propiedad de convexidad pues nos implica que este supremo existe, puede ser infinito, pero pues caracteriza el ángulo en el espacio métrico. Como este es el supremo, podemos hacer algunos teoremas u observaciones que son importantísimos, aunque parecen obvios en el plano. Como que en un espacio donde se cumple la propiedad de convexidad de ángulos de Alexandrov, la suma de los triángulos interiores es al menos pi. Eso es bueno. Eso es bueno, porque si no sé si estén tan al tanto, pero la curvatura se caracteriza también por cómo se comportan los ángulos interiores de un triángulo. Si la suma es mayor que pi, ¿no? Si la suma de los ángulos interiores es mayor que pi, estamos en una esfera, ¿no? Aquí tenemos nuestro triángulo. Si la suma es menor que pi, estamos en un espacio hiperbólico, ¿no? Sí. Y si suman exactamente pi, pues estamos en el plano, ¿no? Eso es bueno, porque nos está diciendo que sí hay una noción de curvatura, aunque no le asignamos un número. Más aún, se cumple que si nosotros tenemos un segmento, aquí un segmento, y tomamos un rayo que empieza en un punto, el ángulos adyacentes suman 180 grados. Eso es muy importante, aunque parezca obvio en el plano, que sí lo es, en el contexto general no es obvio. Necesitamos la propiedad de convexidad de Alexandrov. Entonces ya estamos hablando de curvatura sin definir lo que es la curvatura. Eso es muy bonito y muy fuerte. Y en el contexto métrico, que es lo más importante. Luego, como el ángulo en un espacio donde se cumple la convexidad de Alexandrov es el supremo, pues este ángulo siempre es mayor o igual que el ángulo de comparación, ¿no? Ahora, también necesitamos pedir esta condición si queremos definir una propiedad de comparación de bisagras. Una bisagra es nada más esto de aquí, dos geodésicas que se conectan en un punto, ¿no? Necesitamos pedir esta condición. Si nosotros quitamos esta condición, no se sabe si esto es un espacio de curvatura acotada, nada más pedir esta condición, ¿no? Bueno, con la propiedad de comparación de bisagras, nosotros podemos hablar de lo que es un espacio de curvatura acotada por abajo. Ojo, no definimos lo que es la curvatura, pero sí que es un espacio de curvatura acotada por abajo. ¿Y qué es? Bueno, es un espacio métrico que, de nuevo, asumimos que tiene una estructura de longitud, ergo se vuelve un espacio de longitud de alguna manera. Y si tomamos un número real, hablamos de curvatura acotada por abajo, localmente y globalmente, ¿ok? Esta distinción no es tan primordial, porque como les mencioné, hubo grandes matemáticos que trabajaron en todo esto, y Toponogov fue el que demostró que la propiedad local se cumple globalmente. Entonces,
no hay pérdida de generalidad en hablar de espacios de curvatura acotada localmente o globalmente, al menos por abajo, ¿ok? Entonces, una caracterización de los espacios de curvatura acotada por abajo también es lo que uno espera. Los ángulos interiores de un triángulo tienen que ser mayores, que los del modelo del espacio. O sea, si uno puede pensar en triángulos flacos y triángulos gordos, ¿no? En este caso nos está diciendo que nuestros triángulos son gorditos, así. ¿Ok? Estos ángulos tienen que ser mayores que los correspondientes en un espacio de comparación, ¿va? O sea, sí hay como una convexidad ahí jugando el papel de la curvatura, ¿va? Eso es una caracterización muy bonita, y si ustedes voltean la desigualdad, obtienen lo que se conoce como espacios CAT-K, ¿ok? Espacios de curvatura acotada por arriba. No vamos a hablar de esos, son muy difíciles, no vamos a hablarlos aquí. Otra caracterización de espacios de curvatura acotada por abajo es lo que se le conoce la propiedad de los 4 puntos, y esto es muy geométrico. Para mí es la caracterización más bonita, incluso más bonita que los ángulos. ¿Por qué? Uno puede pensar de nuevo en el tetraedro. Si ustedes han hecho origami, ustedes saben que esto se puede desenvolver, ¿verdad? En una superficie del plano, ¿verdad? Noten que la suma de los ángulos interiores no supera 360 grados. De hecho, nunca lo supera, porque si no, no cierra, o como que queda encimado en sí mismo, ¿no? Entonces, que la suma de estos ángulos interiores sea menor que 180 grados es la condición de los 4 puntos, ¿ok? Nada más que, bueno, aquí tomamos puntos porque hablamos de geodésicas, aquí tomamos el punto P, X1, X2, X3 y el punto que se identifica con X1, ¿va? La condición de los 4 puntos. Eso ocurre para superficies convexas, ergo nos da una buena generalización para espacios de curvatura acotada por abajo. De nuevo, se puede demostrar todo esto con desigualdades, ¿no? Ahora, ya tenemos la noción de espacio de curvatura acotada por abajo. ¿Qué hacemos con el espacio tangente? Porque en las superficies, pues es el espacio de direcciones tangenciales. Podemos más o menos imitar esa misma noción o esa construcción haciendo lo siguiente. Tenemos todas las geodésicas que empiezan en un punto P, digamos de velocidad 1, ¿no? E identificamos las geodésicas que tienen ángulo cero entre sí. Por ejemplo, estas dos geodésicas representan la misma clase de equivalencia, ¿no? Si definimos la relación de equivalencia en que dos geodésicas son iguales y solo si el ángulo entre, bueno, la bisagra, ¿no?, es cero, que es esto de aquí. Colapsamos todas las geodésicas de cualquier otro radio a uno de radio 1, por ejemplo. Entonces, tenemos un espacio de direcciones geodésicas, que a priori es un espacio pseudométrico. Eso no nos gustan los espacios métricos. Todo espacio pseudométrico se completa un espacio métrico. Eso es una construcción de análisis 1, ¿no? Todo espacio pseudométrico se completa un espacio métrico. Entonces, este cociente es el espacio de direcciones, ¿va? Es un espacio métrico, pero que no necesariamente es completo en el sentido métrico. O sea, no hay garantía de que todas las sucesiones de Cauchy convergen. Entonces, cuando completamos ese espacio como espacio métrico, obtenemos el espacio de direcciones, este sigma de P, ¿verdad? Y luego, ¿qué? El espacio tangente va a ser el cono topológico de este espacio de direcciones. ¿El espacio topológico qué es? ¿El cono topológico qué es? Toman un cilindro y colapsan una de las tapas a un punto. Ahora, este espacio, a grosso modo, es el espacio de direcciones, ¿va? Entonces colapsan una de las tapas del espacio de direcciones a un punto, y ese es el cono tangente en un punto. Es un poco abstracto. Se le puede dar una métrica como esa de ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, si es un cono, podemos calcular la distancia entre dos puntos en un cono con la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque sabemos de Gauss que un cono es localmente isométrico a un plano. Entonces podemos desenvolver el cono, al menos localmente, en una figura planar de este estilo. Y si tomamos dos puntos aquí, sabemos la longitud de los radios,
queremos calcular esta distancia de aquí, pero también conocemos el ángulo, ley de cosenos, ¿no? Este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por este, coseno de este ángulo es la distancia de este, ¿no? Eso es esa métrica de ahí, ¿ok? Nada más que, bueno, la despejan para obtener algo que les interese. Y pedimos que el ángulo esté bien definido, ¿no? Por eso pedimos entre pi y esta distancia. Puede ocurrir que se repita el ángulo y no queremos eso, ¿va? Bueno, ese es el cono tangente. Hay otra noción de cono asintótico, que es un poco más intrínseco y es más apegado a lo que quería Alexandrov. ¿Cómo se define el cono asintótico? Bueno, aquí no hacemos construcciones topológicas, simplemente construcciones geométricas. Tenemos nuestro espacio y tomamos dos segmentos o rectas, semirrectas, que toquen en un punto. Y hacemos la dilatación de este espacio, ¿verdad? Entonces pueden observar que en el límite se va a llenar ese como espacio entre las dos rectas, ¿no? Ese es el cono asintótico en un punto, que no siempre tiene que coincidir con este cono, ¿va? Hay dos nociones de espacio tangente. Eso es malo. pero bueno, esa es la que más se trabaja, ¿ok? Bueno, y ahora lo más abstracto quizá de esta plática son los puntos Strainer y los puntos regulares. Ahora, mi asesor siempre me dice que no le gusta el nombre, y lo entiendo, ¿Qué se llama, qué es un strainer? En el artículo original en el ruso, lo traducen los autores a burst, un burst point. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, mi asesor, Jesús Núñez Imbrón, siempre me dice que es mejor llamarle sistemas de precoordenadas. Y yo concuerdo. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo esta definición es, en el caso más sencillo, tómate 4 puntos y un punto en el centro. Entonces, este es nuestro punto P, punto P1, bueno, le puse X ahí, ¿no? X, P1, Q1, P2, Q2. Ahora, si uno tiene la tradición cartesiana, a uno le gustaría dibujar las coordenadas así. Obtenemos un sistema coordenado. No siempre ocurre que podemos hacer eso. Por eso está el delta. Es una perturbación pequeña. No podemos siempre afirmar que este ángulo sea de 90 grados. Tenemos que perturbarlo un poco. Y lo mismo para este ángulo. No podemos asegurar siempre que sea de 180 grados. Tenemos que perturbarlo un poco. ¿Ok? Esos son los puntos Strainer. ¿Ok? Los que casi son coordenadas en nuestro espacio de Alexandrov. ¿Sí? Entonces estamos debilitando todas las nociones geométricas un montón. Y estos cuates no son tan difíciles de encontrar. Piensen, por ejemplo, en un polo de la esfera. Eso es un punto Strainer, pero ahí sí se tiene la igualdad. ¿Sí? Y pues en la punta de un cono también, ¿no? En la punta de un tetraedro también. Son puntos que se comportan más o menos así, ¿va? Son importantes, porque son nuestros puntos singulares cuando no son regulares, ¿ok? Bueno, eso es como la introducción. La parte analítica es un poco más pesada. Necesitamos el concepto de una función de variación acotada. Todo el mundo ha visto, ¿no?, lo que es una función de variación acotada. Si ustedes dibujan la gráfica de una función, puede ser que tenga discontinuidades, pero uno puede medir qué tanto es discontinua, ¿no? Este cacho, si está acotado, es una función de variación acotada. Lo que está escrito aquí. Pero noten que esto, con particiones y puntos como la idea geométrica, se puede reescribir como una integral. Y esa integral nos permite generalizarlo a varias variables. En un dominio adecuado, bonito. ¿Ok? Esta integral la podemos recalcular con el teorema de Green-Gauss como este producto punto, ¿no? Si uno minimiza la norma de este producto punto, obtiene la variación. ¿Ok? Este objeto es la variación de una función en general, en lo más general que se puede. ¿Ok? Es un poco abstracto. ¿Por qué nos interesan las funciones de variación acotada? Porque tienen derivadas débiles. A veces las derivadas no existen, eso lo sabemos, pero existen las derivadas débiles, por ejemplo, en el espacio de Sobolev. Pero hay funciones que no son de Sobolev, por ejemplo, las funciones características. No tienen derivadas débiles en el sentido de Sobolev, pero que
si tienen derivadas débiles en el sentido de distribuciones, que son funciones de variación acotada. Los conjuntos de perímetro finito, por ejemplo. Esto porque nos gusta, porque podemos partir la derivada en dos cachos usando el teorema de Radon-Nikodym, la parte absolutamente continua y la parte singular respecto a la medida de Lebesgue. Podemos fijarnos en la parte de discontinuidad de saltos, porque las discontinuidades se pueden clasificar de distintas maneras. Y la parte de Cantor, ¿ok? La parte de Cantor es un poco más salvaje, mucho más salvaje. Entonces, podemos identificar a los puntos de discontinuidades de salto, ¿verdad? En la medida de Hausdorff n-1 dimensional, que pueden pensarlo como la medida de Lebesgue adecuada para espacios de dimensiones menores. Es la definición de medida que uno quiere, ¿no? Es la medida de Hausdorff. También se comporta bonito respecto a las derivadas de la función de variación acotada, en el sentido de que, bueno, si tenemos conjuntos de medida 0 n-1 dimensionales, la variación total, o sea, como la suma de los valores absolutos de las medidas de este boreliano, tienen que ser 0. Y también si tenemos conjuntos finitos, pues tienen que ser 0. Eso es una caracterización bien fuerte de las derivadas de una función de variación acotada. Podemos entonces representar la derivada débil como estas tres partes de la derivada, ¿ok? La parte absolutamente continua, la de Cantor y la de discontinuidad de saltos. Más aún, la parte de saltos se puede caracterizar por la parte positiva en las discontinuidades de salto y la parte negativa en las discontinuidades de salto respecto a la medida de Hausdorff n-1 dimensional restringida a los conjuntos de discontinuidades de salto, ¿va? Son buenas estas caracterizaciones porque la derivada ya no es tan sencilla como nada más una función, ¿no? No, hay muchas cosas que pueden pasar con medidas. La clave de todo esto es lo que introduce Perelman, las funciones de C. Las funciones de C se leen como diferencia de funciones cóncavas. Las funciones cóncavas son importantes porque sus gráficas son superficies cóncavas o convexas, lo que le interesaba a Alexandrov. Y Alexandrov era consciente de que considerar la diferencia de funciones cóncavas o convexas era una generalización de lo que él estaba trabajando en superficies. Entonces Perelman, siendo Perelman, dice, pues voy a trabajar con funciones de C. Y las caracteriza como diferencia de funciones suaves con cóncavas. Y en unas dos líneas, que dos líneas son muchísimo para leer a Perelman, se avienta estos tres teoremas. Muy contados, pero son de verdad no obvios estos teoremas, ¿ok? Entonces, caracteriza las funciones de C como diferencia de funciones cóncavas. Pueden leer el artículo. De verdad, viene en una sola línea todo esto. Entonces, nos interesan las funciones de C. Pero además nos interesan las funciones que son continuas en casi todo punto, por así decirlo. Estoy hablando muy abruptamente. Y las funciones que son localmente acotadas, excepto en un conjunto de singularidades. ¿Ok? Le llamamos así. Vamos a denotar a la clase de funciones de C0 como las funciones de C, tales que su derivada es una función continua, excepto en un conjunto de singularidades, y es localmente acotada en el abierto de definición, ¿ok? Se puede hacer, se pueden considerar estos objetos, ¿va? Esas son las funciones que nos van a interesar. Notación extra, este espacio son las funciones de variación acotada localmente, que son del estilo anterior, continuas, excepto en un conjunto de singularidades, y tales que son localmente acotadas, excepto en un conjunto de singularidades. Y lo mismo aquí, ¿ok? También consideramos a las medidas de Radon absolutamente continuas respecto a la medida de Hausdorff en los borelianos del dominio, ¿ok? Son notaciones un poco latosas. Y bueno, ahora sí, la parte pesada, la generalización de la geometría riemanniana. Para esto consideramos funciones de C. Empezamos con un homomorfismo de toda la vida, entre dos abiertos entre Rn. Vamos a decir que es un homomorfismo de C si la función y su inversa son funciones de C, o respectivamente de C0. ¿Ok? Con esto uno puede hablar de la regla de la cadena. Pero ojo, esta regla de la cadena no es en el sentido usual de funciones, es en el sentido de distribuciones. ¿Ok?
No estamos hablando aquí de una igualdad entre funciones. Tenemos que integrar respecto a funciones de soporte compacto, ¿va? Y ahora, ¿cómo definimos una variedad de C? Pues necesitamos un conjunto singular, una n variedad topológica y una colección de cartas que van a ser funciones de C, tales que estas cosas son de medida arbitrariamente pequeña respecto a la medida de Hausdorff n-1 dimensional. Y pedimos que, como es clásico en geometría riemanniana, que las transiciones ahora sean funciones de C0, ¿ok? Esto de aquí está bien chido, porque estamos hablando de espacios de Alexandrov, ¿ok? Una variedad topológica no es tan restrictiva como una variedad diferenciable. Eso es claro, ¿no? Entonces, en particular, podemos meterle una estructura de espacio de Alexandrov a ese espacio, ¿ok? Y ahí tenemos como la generalización de lo que es un atlas, en el sentido no suave, ¿ok? Podemos hablar de tensores covariantes, ¿verdad? Como expresiones de este estilo, donde las componentes ahora son de variación acotada y son continuas, excepto en un conjunto de singularidades, y acotadas localmente en el dominio, excepto en el conjunto de singularidades. Estos tensores, pues como ustedes ya saben, salen a cada rato. En particular, podemos considerar los campos vectoriales también, como funciones tales que las componentes son de variación acotada y que cumplen una condición. ¿Va? Aquí estamos hablando de puras funciones de C y medidas de radón. ¿Okay? No estamos hablando de otras cosas. No asumimos suavidad en ninguna de estas cosas. En particular, tenemos a los dos tensores covariantes. Podemos definir lo que es una variedad riemanniana de C0. Tenemos que tener cuidado con el espacio de singularidades ahí. ¿Va? Nada más pedimos que las componentes del tensor métrico, en este caso, sean funciones de variación acotada y que cumplan esta desigualdad de aquí. ¿Por qué? Porque de nuevo Riemann le interesaba acotar estas cosas de aquí. ¿Ok? Bueno, también tenemos símbolos de Christoffel, pero estos símbolos de Christoffel no son funciones, no son números, son medidas de radón. Eso es un problema. Es bueno, pero es un problema. Es un problema porque cuando uno estudia la curvatura en el contexto riemanniano, los multiplica y obtiene el tensor de curvatura. Eso no se puede hacer aquí, porque el producto de dos medidas de radón no necesariamente es una medida de radón. Este problema lo resolvió Nina Lebedeva, definió el tensor de curvatura para espacios de Alexandrov. Lo que sea que signifique eso. ¿Va? Ahora bien, el teorema que demostró Perelman es este de aquí. Si tenemos un espacio de curvatura acotada de dimensión n respecto a la medida de Hausdorff, existe una variedad de C0 metida en el espacio, ¿ok? Tal es que su conjunto singular es nuestro nuevo espacio y los puntos singulares del espacio de Alexandrov, ¿ok? Eso está bonito porque entonces ya estamos generalizando bien todo, ¿ok? Si tenemos una estructura riemanniana en los espacios de Alexandrov. Y este es el gran teorema, ¿va? Este teorema es muy latoso y mucha gente se ha peleado sobre cómo construir la Bi-Lipschitz. Perelman dice, existe. Y yo le creo que existe, pero no lo escribe, no lo escribe. Este es el gran teorema que nos caracteriza al tensor métrico en un espacio de Alexandrov, caracterizando también a su conjunto de puntos singulares, diciéndonos que son los componentes Lebesgue diferenciables y de variación acotada. Eso está muy chido. No asumimos nada de suavidad y aún así recuperamos la teoría riemanniana lo más que se puede. ¿Ok? De nuevo, teorema de Perelman. Pueden darse de topes con esto. ¿Va? Y ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Pedro? Tan, 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 tan. ¿Seguros? Ninguna duda, ¿no? A ver,
Aparte del profesor Simbrón, ¿qué otras personas conoces que trabajan en estos espacios aquí en México? Oscar Palmas hace geometría de Alexandrov, aunque no es tan abierto a decirlo. Sí sabe espacios de Alexandrov. Está este, Cintia Pacheco. Ajá. Ella trabajó con Cristina Sormani, que hace espacios de Alexandrov. Entonces ella también sabe de esto y de espacios que se llaman RCD, que son como una generalización a otro contexto, ¿va? Uf, que sean de México, Sergio Zamora. No está en México, pero es de México. Hace espacios de Alexandrov. Trabajó con Petrunin, que de nuevo Petrunin trabajó con Perelman. Era su mano derecha. Eran muy complementarios ellos dos. Entonces, son poca gente. Te puedes dar cuenta por qué. Gracias. Sí. ¿Alguno más? Dices que como que generalizas la geometría riemanniana lo más que se pueda, ¿no? Ajá. Entonces, una variedad que sea riemanniana pero que no tenga estructura DC. Estructura de C. O Pues todas tienen. es que toda variedad riemanniana con curvatura seccional acotada por abajo Ok. es un espacio de Alexandrov. Eso lo demuestra pues, Toponogov, ¿no? El teorema de comparación de Toponogov. Si tienes curvatura seccional acotada por abajo, tienes triángulos de comparación, tienes geometría de comparación, ergo eres un espacio de Alexandrov. Entonces, pues, no. Pues entonces, en el otro sentido, una variedad DC que no sea riemanniana. Uf, uy, me estás pisando el pie. No, no lo tengo ahorita al toque. Ok, ok. Ok. Sería bueno investigarlo. Aunque, bueno, podrías considerar tetraedros. No son variedades riemannianas, Ujú, son espacios de Alexandrov y seguramente tienen estructura de S, ok. porque son superficies convexas. Entonces, pues, sí, 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 Gracias. sí. ¿Alguien más? Pues tengo dos preguntas. Ajá. La primera es como, me da curiosidad si el Alexandrov del que estás hablando es el mismo Alexandrov de la topología de Alexandrov, Ujú, de estas topologías de teoría del orden, ujú, y si este mismo Alexandrov, que era geómetra, ujú. estaba trabajando en teoría del orden. Y, La respuesta es no. Uno es Pavel Alexandrov y este es Alexander Danielovich Alexandrov. mm, Y Alexandrov, hasta donde yo sé, no trabajaba en cosas de ordinales, solo geometría intrínseca y geodésicas, que era lo que más le interesaba. Se graduó de física, entonces creo que iba más como apuntando hacia todo esto geométrico, que cosas un poco más abstractas. ok. Y la segunda pregunta es, bueno, no entendí como todo lo que expusiste, Ujú. pero, Está bien. pero me da curiosidad si el sentido en el que estás diciendo que se está generalizando la geometría riemanniana Ujú, es únicamente por este teorema de que pues tú tienes a tus espacios, creo que eran de longitud, ujú, ujú. y estos espacios de longitud tienen pues ciertas características que necesariamente inducen cierto tipo de espacios riemannianos dentro de estos espacios de longitud. Ese, bueno, si entendí bien el teorema, ese Ujú. es la razón por la que estás diciendo que se está generalizando la geometría riemanniana. La razón por la que digo que se generaliza es porque definimos los objetos clásicos de la geometría diferencial como el tensor de curva, no, el tensor métrico y los símbolos de Christoffel al contexto no suave de espacios de Alexandrov. Y eso a pie te da, pues, o sea, geometría riemanniana, ¿no? Em, no toda la geometría riemanniana, porque como comenté, por ejemplo, el tensor de curvatura, pues, no sale de esto tan obvio. Por ejemplo, el transporte paralelo tampoco lo toqué, pero sí se tiene una generalización también del transporte paralelo. Lo descubrió Petrunin, bueno, lo trabajó Petrunin. Se tiene también nociones que no son propias de la geometría riemanniana, por ejemplo, la noción de cuasigeodésica, como geodésicas que se tuercen. Eso no se puede a menos de que esté en el contexto de Alexandrov.
Entonces tienes como características más allá de la geometría riemanniana, pero no se recupera toda la teoría riemanniana de solo redefinir los objetos y, y pues trabajarlos como siempre los has trabajado. No sale así. No sé si te contesté. Sí, sí, Sí. gracias. Una más. Pues nada, Pedro, muchas felicidades. Gracias. Muy interesante, hasta donde pude. Em, Nada, vamos, con todo lo que expusiste y todo lo que dijiste, creo que lo que voy a preguntar es una cosa demasiado menor. Espero que no suficiente como para que sea grosero. No. Pero me llamó la atención que empezaste la plática enfatizando mucho Euclides Ujú, y que el propio Alexandrov decía esto, ¿no? De volver Euclides, ¿no? ujú, Te quería preguntar qué alcance le das a esa afirmación. O sea, ujú, entiendo, bueno, más o menos por qué lo dijiste, ¿no? Todo ujú, esto de poner atención a las relaciones entre las rectas ujú, y todas estas cosas. ujú. Pero ¿qué alcance crees que tenga? O sea, ¿hasta qué punto, vamos a ver, ¿hasta qué punto tú reivindicarías el estudio de Euclides Ujú. para estas cosas? Ajá. O sea, ¿o crees que es una cosa como hay que tener la referencia, está bien, se usan las rectas así en Euclides, se usan los Ujú, triángulos así, ujú, y ya, o sea, vamos a ponernos a hacer estas cosas? ¿O ujú. hasta qué punto un estudio de Euclides podría ser em, fructífero para hacer estas cosas? Yo creo que es más lo segundo que comentaste, que es un punto de referencia. Porque se nota muchísimo en el trabajo de Alexandrov. Tiene un libro, La geometría de superficies convexas. Se nota muchísimo que trató de verdad de como encajar las ideas de Euclides al contexto no suave. Em, pero él trabajó solo con superficies. Y con superficies uno puede hacer lo que hizo Euclides. Se puede dibujar, se puede hablar de congruencia, de semejanza. Pero se queda corto. Porque, bueno, como era tradición en los 90s, uno se interesaba en 3 variedades, por ejemplo. 4 variedades. Allá no es tan obvio cómo Euclides puede meterse en toda esta discusión de variedades. Y ahí es cuando pues entran Perelman, Petrunin, Thurston, ¿no? Todos ellos. Em, y sí siguen la tradición de Alexandrov en algún sentido, porque pues bueno, trabajan con cosas intrínsecas, pero tienes como que en algún momento abandonarlo. Y yo creo que ese momento es cuando empiezas a hablar de derivadas débiles, porque no. Vaya, muchos de estos objetos se basan en la noción de funciones de variación acotada y medida de Hausdorff. O sea, ya con eso, pues Euclides no hablaba de medidas ni nada de eso. ¿Y tú reivindicarías o sea, en general, por lo que por la trayectoria que has estado haciendo en el estudio de la geometría, reivindicarías el estudio de Euclides? O sea, Em, no vamos a ver 20 años, pero digo, conocer algo de la obra de Euclides y los sí, métodos. sí es importante, porque uno se puede perder en intentar hacer análisis, ¿no? Puro análisis, puros espacios métricos, funciones de variación acotada, pura teoría de la medida, y uno sí va a obtener resultados, pero incluso en el trabajo de Perelman es claro que no querían solo hablar de análisis, que sí querían hablar de geometría. Geometría ya, pues, hablando un poquito más de Riemann, como qué es lo que hizo Riemann, qué es lo que hizo Gauss, qué se puede hacer en el contexto no suave. Sí, uno, pues mira, tan solo eso. Sí, sí. Uno se puede ir por la parte analítica hasta sin tocar fondo. Sí, sí. Y pues sí es importante leer a Euclides. Sí, ves que tiene interés, ¿no? Porque ahora en la carrera que está geometría moderna, Ujú, y que en general es una clase que es criticada y polémica, sí. o sea, el hecho de que pueda haber mm, geómetras que tengan estos conocimientos pues mucho Ujú, más avanzados y ujú. que incluso desde esa posición se pueda reivindicar la geometría moderna, me parece de interés, ¿no? Frente a Sí, quienes puedan pretender eliminarla por ser algo tan viejo, ¿no? sí, Entonces, de sí, sí, interés. Pues nada, gracias. sí. Muy bien, entonces agradecemos ya a Pedro por eso final. Ya traes el café y galletas para que guste quedarse estos 10 minutos que quedan porque ya hay clases después. Ya, nos vemos.